Hola, buenas noches. Eh, Quien les habla, Tatiana López. El título de este podcast es Análisis de la realidad económica de Guatemala, variables macroeconómicas y políticas económicas. A continuación, los anfitriones. Hola, buenas noches compañeros. Mi nombre es Heiber Alcendra. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es José David Vargas. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Astrid Bernal. El objetivo de este podcast es analizar las variables macroeconómicas y su relación con la realidad económica del país de Guatemala y discutir la importancia de las políticas económicas en el logro de los objetivos macroeconómicos. Actualmente, la situación económica de Guatemala no es la mejor, presenta grandes desafíos en cuanto a la pobreza y la desigualdad. Bueno, Heiber, ¿qué nos puedes contar sobre las variables macroeconómicas? Claro que sí, compañera. Las variables macroeconómicas claves del país en cuestión de Guatemala son el PIB, la inflación, el desempleo y la balanza de pagos. Por el lado del PIB, como todos sabemos, el PIB es el valor total de los bienes y los servicios que se producen en un país durante un año. En el caso de Guatemala, en el año 2022, el PIB fue de aproximadamente 86.000 millones. Entonces, con esta cifra tan grande podemos observar el gran tamaño de la economía. Inflación. La inflación del país guatemalteco en 2022 fue del 4,4%. La inflación alta puede afectar el poder adquisitivo de la población. En cuanto al desempleo, la tasa de desempleo refleja el porcentaje de la fuerza laboral que está sin empleo, pero que está buscando trabajo de manera activa. En el año 2022, la tasa de desempleo en Guatemala fue del 3,1%. Este porcentaje es relativamente bajo en comparación con otros países de la región. Y en la balanza de pagos, entre Guatemala y el resto del mundo, incluyendo las exportaciones e importaciones, en el año 2022 Guatemala tenía un déficit comercial. Tenía exportaciones de aproximadamente 11.000 millones y tenía importaciones de aproximadamente 17.000 millones. Compañero José, ¿qué opina con respecto a estas variables macroeconómicas del país de Guatemala? Muchas gracias, Heiber. Pues mencionaría exactamente y haría énfasis en el impacto que tienen dichas variables macroeconómicas en el país. Diría principalmente en la inflación, que es básicamente cuando los precios suben y el dinero a las personas les rinde menos. Esto aumenta significativamente la pobreza, sobre todo en los sectores más vulnerables del país. En el tema del desempleo, está a un nivel bajo, lo que suena bien, pero aquí el problema real es la informalidad. Muchísimas personas que trabajan de esta manera no tienen acceso a seguridad social o beneficios laborales, lo cual limita mucho la estabilidad económica del país, generando como un ancla hacia evitar una mejora en la economía. Y tenemos la balanza comercial frente a la deuda pública, que en Guatemala depende financieramente de agentes externos, lo cual es muy riesgoso si la deuda pública en el país sigue creciendo. Actualmente esta deuda representa el 25% del PIB, lo que es un nivel manejable, pero requiere mucho control por parte de las agentes encargadas para lograr mantener estable la economía del país. Compañera Astrid, ¿qué dirías sobre ese análisis de las políticas económicas que afectan las variables? Las políticas económicas son esenciales para alcanzar objetivos macroeconómicos y mirándolo desde el punto de vista de cada uno de los objetivos sería del PIB, un crecimiento económico sostenido, mejora el nivel de vida de la población, reduce la pobreza y aumenta los ingresos fiscales. Permite que el gobierno pueda invertir más en servicios públicos. En cuanto al empleo,
El empleo pleno no solo mejoraría la calidad de vida de los trabajadores, sino también aumenta la productividad y la capacidad adquisitiva de la población, contribuyendo a un crecimiento económico. Puntos importantes en el equilibrio de la balanza de pagos. La balanza de pagos evita la acumulación excesiva de la deuda externa y asegura que el país pueda cumplir con sus obligaciones internacionales y recurrir a financiamiento externo constante. Reducción de la pobreza y la desigualdad no solo es un imperativo moral, sino también contribuye a la cohesión social y la estabilidad económica y política de Guatemala. Fomentar la innovación y competitividad es una gestión eficaz. Fomentar la innovación y la competitividad impulsa la competitividad del crecimiento económico a largo plazo, permitiendo que las empresas locales permitiéndoles competir en el mercado global. Una gestión eficaz de las políticas puede concluir a un crecimiento económico. Y doy paso a Heiber para hablar un poco más de las variables macroeconómicas. Claro que sí, compañera. No sé si de pronto la compañera Tatiana tiene algo que decir o puedo seguir con la comparación de las variables. No, compañero. Cuéntanos sobre las variables con respecto a otros países. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Listo, compañera. Bueno, realizando la comparación de las variables con respecto a otros países, como lo mencionas, podemos decir con respecto al PIB, comparándolo con otros países de Centroamérica, Guatemala tiene uno de los PIB más altos, pero su tasa de crecimiento económica aún sigue siendo moderada. Por ejemplo, países como Panamá y Costa Rica pueden tener tasas de crecimiento más altas. Otro punto sería el de la inflación. Como ya les venía comentando, la inflación del 4,4% es alta en comparación con otros países de la región, porque los otros países han logrado mantener tasas más bajas mediante políticas monetarias efectivas que han implementado. Por ejemplo, El Salvador y Honduras han registrado tasas de inflación menores. El desempleo. Guatemala tiene una tasa de desempleo que es baja. Es importante considerar la calidad del empleo, no se prestan los mejores servicios a los empleados, y en cambio países como Costa Rica tienen tasas similares o incluso menores, pero tienen una mejor calidad para el empleo de las personas. Y en la balanza de pagos, el déficit comercial de Guatemala es un desafío común para la región. Países como Honduras y Nicaragua también presentan déficits comerciales, pero los presentan en menor medida por, como te decía, por las políticas que han implementado y han resultado efectivas. Dando paso a mi compañero José, relacionando estas variables, ¿cómo cree que se vería afectada la estabilidad y el crecimiento económico del país de Guatemala? Muchas gracias, Heiber. Pues primero tendríamos que entender que cuando hablamos de macroeconomía nos referimos a los grandes indicadores como el PIB, y todo esto está interconectado. Un ejemplo de esto es que si el Producto Interno Bruto aumenta, la economía se expande, generando muchos más empleos, y en teoría la calidad de vida mejoraría. Pero si este crecimiento viene acompañado de una inflación alta, el costo de vida sube y el poder adquisitivo decae. Para el caso de Guatemala, y teniendo en cuenta lo mencionado por el compañero anteriormente, la inflación está en un rango aceptable. Aceptable porque no está tan alta, pero sí no se debería mantener control para evitar futuras inestabilidades en el país. Y mencionando finalmente, es una señal positiva, pero deja algunas preguntas como ¿quiénes realmente se benefician de este crecimiento? ¿Solo los que están con un empleo formal o también todos los que están en la informalidad? ¿Y este está llegando a todos los sectores del país o solo a unos pocos? Si
todos tienen el privilegio o solamente algunos son los que pueden ser afectados por esta inestabilidad. Ahora la compañera Astrid, ¿qué nos diría sobre la importancia de las políticas económicas? Bueno, en cuanto a las políticas económicas, podemos incluir en que, digamos, en relación con el PIB de Guatemala con otros países, en políticas de inversión en infraestructura, mejorar carreteras, puertos, telecomunicaciones, esto impactaría en el aumento de la productividad, del comercio potencializado y el crecimiento económico. En cuanto a políticas fiscales, el impacto sería estimular la demanda agregada y promover el crecimiento del PIB. En cuanto a la inflación, el impacto se podría ver reflejado en la estabilización de precios de bienes esenciales, aunque puede generar distorsiones en el mercado a nivel de otros países. En cuanto al desempleo, las políticas de creación de empleo formal, que son programas de capacitación laboral, simplificación de trámites empresariales, harían una reducción de empleo y mejoraría la calidad de empleo. Y el impacto es el aumento de la tasa de empleo formal. Entonces, pues esto se vería bien reflejado a nivel de los otros países y a nivel mundial. En cuanto a la pobreza y la distribución de ingresos, podríamos ver las políticas sociales de transferencias condicionadas, programas de ayudas económicas vinculadas a la educación y a la salud, y esto tendría un impacto de reducción a la pobreza y mejora en la distribución de ingresos. En inversión en servicios públicos aumenta la inversión en educación y salud, mejora y a nivel mundial mejoraría el capital humano y reducción de desigualdad. En la innovación y en la competitividad, las políticas de apoyo a innovación, como creación de fondos y programas de apoyo a la investigación y desarrollo, el impacto sería el aumento de la capacidad de innovación y mejora de la competitividad. Entonces, mejora de la infraestructura, una inversión tecnológica en infraestructura impactaría un incremento de eficiencia y competitividad del país en el mercado global. Las políticas económicas tienen un impacto significativo en las variables y el sistema económico de Guatemala. Bueno, Heiber, ¿qué nos puedes contar de las tendencias y patrones en las variables macroeconómicas? Claro que sí, compañera. Bueno, en el análisis de las tendencias que podemos hacer con respecto a estos indicadores y aspectos, pues en el PIB podemos analizar que el crecimiento económico de Guatemala ha sido estable y ha sido moderado en los últimos años. Las inversiones en la infraestructura y la educación podrían hacer un impulso del crecimiento económico, hacerlo un poco más acelerado. Esa sería una de nuestros análisis. En cuanto a la inflación ha mostrado tendencias al alza, ha estado incrementando constantemente. Entonces esto se podría reflejar en problemas estructurales en la economía, como la dependencia de las importaciones y la volatilidad de los precios de los alimentos y de los combustibles influyen aquí también. El desempleo, aunque la tasa del desempleo, como ya lo veníamos mencionando, es baja, la informalidad es un patrón que no deja de preocupar para la economía de este país. Entonces podríamos sugerir aquí que existe una necesidad de implementar políticas que formalicen el empleo y mejoren la protección social de los trabajadores. Y por último, en la balanza de pagos, pues el déficit en esta balanza de pagos ha sido una tendencia constante. Se ha presentado una dependencia en los financiamientos externos, entonces se debería promover más las exportaciones y diversificar la economía. Esto podría ayudar a mejorar y a reducir el déficit. Compañero, ¿qué casos prácticos, ejemplos tiene o quizás recuerda de cómo estas variables han afectado a la economía de Guatemala durante diversas épocas? Gracias. Pues haciendo referencia
llegan dos ejemplos actualmente. Uno fue la crisis financiera de 2008 a 2009, en la cual la economía global colapsó. Guatemala sintió un fuerte golpe con la caída de las remesas y la inversión extranjera, de la cual tenía mucha dependencia, como previamente lo mencionó el compañero Heiber. Esto afectó bastante el crecimiento del PIB y demostró lo conectada que está la economía guatemalteca con el resto del mundo. El otro ejemplo que me llega a la cabeza es el impacto de la pandemia de 2020, cuando literalmente todo se paralizó, especialmente en el país de Guatemala. El PIB cayó, el desempleo subió y la inflación también golpeó muy fuerte la economía. Pero sin embargo, gracias a estrategias implementadas y como el aumento de las remesas, logró no recuperarse tan rápidamente, pero el tiempo en el que lo hizo fue mucho menos del que se tenía esperado, cuando fue de 2021 hasta 2023. Y ahora la compañera Astrid le preguntaría si tendría algunos ejemplos de políticas económicas. Sí, compañero, gracias. Bueno, como ejemplo de economías, de políticas económicas que podría relacionar Guatemala, tengo la reforma educativa de Finlandia, que Finlandia ha implementado un sistema educativo de alta calidad con un enfoque en la equidad y la formación continua de los docentes. Esto ha impactado, que ha llevado a Finlandia a ser uno de los países con mejores resultados educativos a nivel mundial. La aplicación para Guatemala sería invertir en formación y capacitación de docentes, mejorar la infraestructura educativa y garantizar el acceso equitativo a la educación de calidad. Pues esto ayudaría mucho a crecer el país. Otro ejemplo sería la política de innovación de Corea del Sur. Corea del Sur ha invertido significativamente en investigación y desarrollo y ha creado parques tecnológicos para fomentar la innovación. Esto ha impactado de forma que ha convertido a Corea del Sur en un líder mundial en tecnología e innovación. Guatemala podría crear programas de apoyo de innovación, invertir en más investigación y desarrollo y establecer parques tecnológicos para fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y mejorar la competitividad global. Otro podría ser la política que fomentó a las exportaciones en Chile. Chile ha implementado políticas para diversificar sus exportaciones y ha firmado numerosos acuerdos de libre comercio. Esto ha mejorado significativamente su balanza comercial y ha aumentado sus ingresos por las exportaciones. En Guatemala lo podría tomar como promover la diversificación de productos de exportación y establecer acuerdos comerciales para mejorar la balanza comercial, aumentar los ingresos por las exportaciones. Le vendría muy bien a este país. Bueno, podemos... anteriormente tratamos temas de las variables económicas, hicimos una comparación, un análisis de las variables económicas con respecto a otros países y hablamos sobre la importancia de las políticas económicas. Podemos concluir que la realidad económica de Guatemala revela un panorama complejo con desafíos y oportunidades. Las variables macroeconómicas como el crecimiento del PIB, la inflación, el desempleo y la deuda pública muestran una tendencia estable, pero con riesgos asociados a la volatilidad internacional y la dependencia de los precios de las materias primas. Nosotros proponemos que se puede diversificar la economía, mejorar la infraestructura, fortalecer la institucionalidad, abordar la pobreza y la desigualdad y fomentar la inversión extranjera. Agradecemos a todos nuestros oyentes y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, compañera. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Hasta luego.